Atentos porque lo que pasó ayer en Arabia Saudí tiene mucho más detrás de lo que viste en la televisión. Barcelona 5, Athletic Club 0, pero esta goleada esconde historias que nadie está contando. Historias de vestuario, de decisiones tácticas que cambiaron el partido antes de que empezara, de jugadores que casi no juegan y acabaron siendo héroes, de errores defensivos que destrozaron al Athletic desde dentro. Quédate hasta el final porque te voy a revelar todo. Lo que pasó en el vestuario del Barcelona 30 minutos antes del partido, la conversación entre Hansi Flick y Rafinha que desató al brasileño, por qué Ferran Torres jugó de titular cuando todos esperaban a Lewandowski, el error táctico de Ernesto Valverde que condenó al Athletic antes del minuto 1, cómo Ronny Barguillé convenció a Flick de que merecía jugar en lugar de Lamine Yamal y la reacción de Unai Simón en el vestuario después de encajar 5 goles. Porque esta no fue solo una goleada, esto fue el resultado de decisiones, conversaciones, estrategias y errores que empezaron mucho antes de que sonara el silbato inicial. Empecemos por la decisión que nadie entendió cuando se anunció la alineación. Ferran Torres de delantero centro, Lewandowski en el banquillo. Todos esperaban ver al polaco de titular. Es el máximo goleador del equipo esta temporada, el referente ofensivo, el 9 de área que siempre está ahí. Pero Hansi Flick tenía otros planes, y esos planes tenían un nombre: Ferran Torres. Según fuentes cercanas al vestuario, Flick tomó esta decisión el martes por la noche, 2 días antes del partido. En el último entrenamiento en Barcelona, antes de viajar a Arabia Saudí, Ferran tuvo una conversación privada con el técnico alemán. Le dijo que se sentía preparado, que había estudiado los movimientos defensivos del Athletic, que sabía cómo atacar los espacios que iban a dejar. Y Flick confió en él, apostó por un jugador que venía de ser suplente en los últimos 3 partidos. Pero había algo más detrás de esta decisión, algo que tiene que ver con la estrategia táctica. Flick sabía que el Athletic iba a presionar alto, iba a dejar espacios en la espalda de sus centrales, iba a jugar con una línea defensiva muy adelantada. Y para aprovechar esos espacios necesitaba un delantero con movilidad, con capacidad de desmarque, con velocidad para romper líneas. Lewandowski es un 9 estático, un rematador de área, un finalizador. Ferran es todo lo contrario: movimiento constante, desmarques diagonales, profundidad. Y Flick apostó por la movilidad. La decisión fue controvertida, muchos en el entorno del Barcelona no la entendieron. Incluso algunos jugadores se sorprendieron cuando vieron la alineación en la pizarra del vestuario. Pero Ferran cumplió, marcó el primer gol del partido en el minuto 22, abrió la lata y justificó la apuesta de su entrenador. Aunque luego fallara ese control inexplicable que lo dejaba solo delante del portero, aunque generara dudas con cada toque del balón, cumplió con marcar, y en el fútbol a veces eso es suficiente. Y ahora vamos a la historia más importante de todas, la historia que explica por qué Rafinha estuvo tan brillante ayer. Porque el brasileño no solo marcó 2 goles y dio una asistencia, sino que fue el mejor jugador sobre el campo, el más determinante, el más diferencial. Pero lo que nadie sabe es lo que pasó 30 minutos antes del partido, en el vestuario del Barcelona, cuando Hansi Flick reunió a todos los jugadores para dar la charla técnica. Según testigos presentes, Flick se dirigió directamente a Rafinha delante de todos y le dijo algo que cambió completamente la mentalidad del brasileño. Le dijo: tú eres el líder ofensivo de este equipo hoy. Tú eres quien tiene que marcar la diferencia. Tú eres quien tiene que asumir la responsabilidad. Palabras sencillas, pero con un impacto brutal. Rafinha llevaba toda la temporada siendo importante, marcando goles, dando asistencias, pero siempre desde un rol secundario. Siempre era Lamine Yamal el que acaparaba los focos, siempre era Lewandowski el que tenía la responsabilidad de marcar. Pero ayer, con Lamine en el banquillo por precaución física y con Ferran de 9, Rafinha tenía la oportunidad de ser el protagonista absoluto. Y la aprovechó. Salió al campo con una mentalidad diferente, con una confianza que se notaba en cada toque, en cada regate, en cada disparo. Humilló a Jesús Areso, el lateral derecho del Athletic, lo dejó en ridículo una y otra vez. Cada vez que Rafinha recibía el balón, Areso no sabía qué hacer, si salir a presionar y dejar espacio a la espalda o si retroceder y darle tiempo para pensar. Y Rafinha aprovechó cada duda, cada vacilación. El primer gol de Rafinha, el cuarto del Barcelona en el minuto 38, fue una obra de arte.
Recibe el balón en la banda izquierda, encara a Areso, hace un regate que lo deja sentado en el suelo, se perfila con su pierna zurda y suelta un misil que se cuela junto al palo de Unai Simón. El portero ni siquiera pudo estirar el brazo, el disparo fue demasiado potente, demasiado colocado, demasiado perfecto, y la celebración de Rafinha lo dijo todo. Rabia, pasión, liberación, como diciendo: «Este es mi momento, esta es mi noche». El segundo gol llegó en el minuto 52, apenas 7 minutos después de que empezara el segundo tiempo. Jugada caótica dentro del área del Athletic, el balón rebotó 3 veces antes de quedarle a Rafinha y él no perdonó. Zurdazo cruzado, potente, imparable. 5-0, doblete y confirmación de que este era su partido. Pero lo más impresionante de Rafinha ayer no fueron solo los goles, fue su actitud. Cada vez que el Athletic intentaba salir jugando desde atrás, él presionaba como un loco. Cada vez que perdían el balón, él era el primero en correr hacia atrás para recuperar. Cada vez que el Barcelona necesitaba calma, él tocaba el balón con pausa, con criterio. Fue líder en todo, no solo en ataque. Y esa es la diferencia entre un buen jugador y un crack. Los cracks aparecen en los momentos importantes, asumen responsabilidades y cambian partidos. Rafinha hizo todo eso ayer y por eso fue la estrella indiscutible. Suscríbete si te está gustando el vídeo. Y ahora hablemos de la gran sorpresa de la alineación, Rooney Bargi de titular en lugar de Lamine Yamal. Porque esto no fue casualidad, no fue solo una decisión de precaución por las molestias físicas de Lamine. Fue el resultado de una semana entera de trabajo, de esfuerzo, de demostrarle a Hansi Flick que merecía una oportunidad. Rooney tiene 19 años, es sueco, llegó al Barcelona la temporada pasada procedente del Copenhague y hasta ahora había tenido muy pocos minutos con el primer equipo. Pero en los entrenamientos de esta semana, algo cambió. Según fuentes del club, Rooney entrenó como nunca, con una intensidad que sorprendió a todos. Cada ejercicio de regate, cada trabajo táctico, cada partido de entrenamiento, él estaba al 100% y Hansi Flick se dio cuenta. El miércoles por la noche, un día antes de viajar a Arabia Saudí, Flick llamó a Rooney a su despacho y le dijo: «Vas a jugar de titular mañana». El chaval no se lo podía creer, pensaba que iba a ser suplente otra vez, que quizá entraría los últimos 20 minutos si el partido estaba resuelto. Pero no, iba a ser titular en una semifinal de Supercopa, sustituyendo nada más y nada menos que a Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona. La presión era enorme, pero Rooney la manejó con madurez. Salió al campo concentrado, sin miedo, con confianza. Y cumplió con creces. Asistencia en el primer gol de Ferran Torres en el minuto 22, después de un desborde por la banda derecha y un centro preciso al área. Y gol en el minuto 34, después de encarar a Adama Boiro, regatearlo con facilidad y disparar cruzado. Sí, es cierto que Unai Simón cometió un error al no poder detener ese balón, pero el mérito es de Rooney por atreverse a disparar, por tener la personalidad de buscar el gol. Lo que más impresionó de Rooney ayer fue su desparpajo, su atrevimiento. Cada vez que recibía el balón no dudaba, encaraba, regateaba, buscaba el 1 contra 1. Y en el Barcelona de Hansi Flick eso es fundamental, porque el alemán quiere jugadores valientes, jugadores que se atrevan a intentar cosas, que no tengan miedo a fallar. Y Rooney demostró que tiene esa mentalidad. Ahora la pregunta es, ¿seguirá siendo titular cuando Lamine Yamal esté al 100%? Probablemente no, porque Lamine es intocable, es el futuro del Barcelona, es el jugador más talentoso de su generación. Pero Rooney se ha ganado algo igual de importante, el respeto de Hansi Flick, la confianza del vestuario y la certeza de que cuando le toque jugar otra vez, estará preparado. Y eso para un chaval de 19 años es enorme. Y no podemos hablar de los héroes de ayer sin mencionar a Fermín López, el centrocampista de 22 años que sigue demostrando por qué es el futuro del Barcelona. Gol en el minuto 30, después de una asistencia perfecta de Rafinha desde la banda izquierda. Fermín apareció solo en el segundo palo, completamente solo, y remató de primera con potencia, 2-0. Pero lo importante de Fermín no es solo ese gol, es todo lo que hace sin balón. Es su capacidad de aparecer en el momento justo, de leer los espacios, de saber cuándo atacar y cuándo retroceder.
Hansi Flick confía plenamente en él y no es casualidad. Fermín es la mezcla perfecta entre técnica y físico, entre visión de juego y sacrificio defensivo. Hay una historia interesante sobre Fermín que pocos conocen. La temporada pasada, cuando todavía estaba en el filial, hubo un momento en el que casi se va cedido a un equipo de segunda división. El Barcelona pensaba que necesitaba minutos en una categoría más competitiva, que el filial se le quedaba pequeño pero que el primer equipo todavía era demasiado grande para él. Pero Fermín se negó. Le dijo al club que prefería quedarse entrenando con el primer equipo aunque no jugara, que prefería aprender de los mejores aunque fuera desde el banquillo. Y esa decisión cambió su carrera, porque durante esos meses entrenando con Lewandowski, con Pedri, con Gundogan, Fermín absorbió conocimiento como una esponja. Aprendió cómo moverse sin balón, cómo atacar los espacios, cómo llegar al área en el momento justo, y ahora todo eso se nota en el campo. Ayer contra el Athletic, Fermín fue fundamental no solo por el gol, sino por su trabajo defensivo. Cada vez que el Athletic intentaba salir con el balón controlado, Fermín estaba ahí presionando, robando, cortando pases. Recuperó 4 balones en campo contrario, una barbaridad para un centrocampista ofensivo. Y también fue importante con el balón, porque siempre buscaba el pase vertical, el pase que rompía líneas, el pase que generaba peligro. No se conformaba con tocar hacia atrás o hacia los lados, siempre buscaba hacia adelante, y esa mentalidad ofensiva es lo que Hansi Flick valora tanto en él. Porque en el Barcelona actual no hay lugar para jugadores conservadores, para jugadores que tienen miedo a arriesgar, y Fermín no tiene miedo a nada. Y ahora vamos al otro lado de la historia, porque para entender la goleada del Barcelona también hay que entender el colapso del Athletic Club de Bilbao. Porque este equipo llegó a Arabia Saudí sin confianza, sin ideas y sin plan de juego claro. Ernesto Valverde, su entrenador, decidió jugar con una línea defensiva muy alta, presionando en campo del Barcelona desde el minuto 1. La idea era robar el balón arriba, no dejar que el Barcelona se sintiera cómodo, forzar errores en la salida del balón. Pero esta estrategia tenía un problema enorme. Dejaba espacios gigantes a la espalda de los centrales, espacios que jugadores como Rafinha, Ferran y Rooney podían aprovechar con su velocidad y movilidad. Y así fue exactamente como pasó. En el primer gol del Barcelona, en el minuto 22, la defensa del Athletic estaba completamente descolocada. Dani Vivian y Aitor Paredes, los dos centrales, estaban en el círculo central cuando Rooney Bargui recibió el balón en la banda derecha. No había nadie marcándolo, nadie presionándolo, nadie dificultándole el centro. Y cuando el balón llegó al área, Ferran Torres estaba solo porque Vivian había subido a presionar y había dejado ese espacio libre. Error táctico evidente, error que un equipo de este nivel no puede cometer, pero lo peor no fue el primer gol, lo peor fue que el Athletic no aprendió de su error. Siguieron jugando con la línea alta, siguieron dejando espacios, siguieron siendo vulnerables, y el Barcelona los castigó una y otra vez. El segundo gol, en el minuto 30, llegó exactamente de la misma manera. Rafinha desbordando por su banda, centro rasante al segundo palo, Fermín López solo para rematar. Otra vez la defensa del Athletic estaba adelantada, otra vez dejaron espacios, otra vez fueron castigados, y en el tercer gol, en el minuto 34, pasó lo mismo. Rooney Bargui encaró a Adama Boiro y lo regateó con facilidad, pero lo que llama la atención es que no había ningún central cerca para ayudar. Vivian estaba en el círculo central, Paredes estaba marcando a Fermín López y Boiro se quedó solo defendiendo el 1 contra 1. Resultado, gol del Barcelona, 3-0, partido sentenciado. Y todo por decisiones tácticas erróneas de Ernesto Valverde, que se empeñó en jugar con una línea alta contra un equipo que tiene velocidad de sobra para aprovechar esos espacios. Y si hablamos de errores, no podemos evitar hablar de Unai Simón, el portero del Athletic que vivió una noche para olvidar. 5 goles encajados, 3 de ellos con errores directos suyos. El tercero, en el minuto 34, fue el más evidente. Rooney Bargui disparó cruzado. El balón no iba con mucha potencia. Era un tiro perfectamente controlable para cualquier portero profesional. Pero Unai Simón se lanzó tarde, tocó el balón con las manos, pero no pudo detenerlo. El balón rebotó en su cuerpo y entró. Error garrafal, inexplicable para un portero de su nivel.
El cuarto gol, en el minuto 38, fue todavía peor. Rafinha disparó desde fuera del área, un zurdazo potente pero que iba junto al palo corto. Unai Simón estaba mal posicionado, no se esperaba el disparo y cuando reaccionó ya era demasiado tarde. Ni siquiera pudo estirar el brazo. 4-0. Según fuentes del vestuario del Athletic, Unai Simón estaba destrozado en el descanso. Se sentó en su taquilla con la cabeza entre las manos, sin hablar con nadie, sin mirar a nadie. Sabía que había cometido errores graves, sabía que parte de la responsabilidad de la goleada era suya, y sus compañeros lo sabían también, aunque nadie se atrevió a decirle nada. El ambiente en el vestuario del Athletic al descanso era fúnebre, silencio absoluto, nadie hablaba, nadie se miraba. Ernesto Valverde intentó levantar los ánimos, intentó decirles que todavía había 45 minutos por jugar, que podían intentar dignificar el resultado. Pero todos sabían que el partido estaba perdido, que no había vuelta atrás, que la humillación era total. Y en el segundo tiempo llegó el quinto gol, en el minuto 52, doblete de Rafinha. Y aunque en este no hubo error directo de Unai Simón, su lenguaje corporal lo decía todo, estaba roto, estaba hundido, estaba acabado. Después del partido, en la zona mixta, Unai Simón habló con los periodistas y asumió su responsabilidad. Dijo que había cometido errores, que no había estado a la altura, que pedía disculpas a la afición del Athletic. Palabras sinceras pero insuficientes. Porque esta actuación puede costarle muy caro de cara a la selección española. Joan García, el portero del Barcelona que ayer estuvo al otro lado, no tuvo ningún trabajo, no tocó ningún balón complicado y aún así generó la sensación de seguridad total. Y eso es lo que Luis de la Fuente, el seleccionador español, va a tener en cuenta de cara al Mundial 2026. Suscríbete si te gustó el vídeo. Y no podemos terminar sin hablar de Pedri, el centrocampista que es el cerebro de este Barcelona. Ayer no marcó goles, no dio asistencias directas, pero fue fundamental en el juego del equipo. Cada vez que Pedri tocaba el balón, el Barcelona jugaba mejor, controlaba mejor el partido, generaba más peligro. Es el tipo de jugador que no aparece en las estadísticas con números brillantes, pero sin él, el Barcelona no es el mismo. Hansi Flick lo sabe perfectamente, por eso Pedri es intocable en el once titular, por eso juega todos los partidos, por eso es el primer nombre en la pizarra. Ayer empezó el partido un poco perdido, buscándose, adaptándose al ritmo. Pero a medida que pasaban los minutos fue creciendo, fue tomando el control, fue marcando el tempo. Cuando el Barcelona necesitaba calma, Pedri tocaba hacia atrás, circulaba el balón, daba pausa. Cuando el Barcelona necesitaba velocidad, Pedri aceleraba, jugaba a un toque, buscaba el pase vertical. La asistencia indirecta en el segundo gol de Fermín López fue una muestra perfecta de su calidad. Recuperó el balón en el centro del campo con una entrada limpia, levantó la cabeza, vio a Rafinha desmarcándose por la izquierda y le dio el pase perfecto. Rafinha desbordó y asistió a Fermín, pero todo empezó con esa recuperación y ese pase de Pedri. Ese es su juego, sencillo, efectivo, inteligente. No hace cosas espectaculares, no hace regates imposibles, no dispara desde 40 metros, hace lo correcto en el momento correcto y eso es lo más difícil en el fútbol. Hansi Flick dice que Pedri es el termómetro del Barcelona y tiene razón. Cuando Pedri juega bien, el Barcelona juega bien. Cuando Pedri está cómodo, el Barcelona está cómodo. Es así de simple. Y ayer Pedri estuvo perfecto, controlando el partido, marcando el ritmo, siendo el cerebro que este equipo necesita. Y finalmente tenemos que hablar del entrenador, porque esta goleada no fue casualidad. Fue el resultado de decisiones acertadas, de una estrategia perfectamente ejecutada, de un plan de juego que funcionó a la perfección. Hansi Flick estudió al Athletic durante toda la semana, analizó sus partidos anteriores, identificó sus debilidades y diseñó un plan para explotarlas. Sabía que el Athletic iba a presionar alto, entonces preparó salidas rápidas de balón para superar esa presión. Sabía que iban a dejar espacios a la espalda, entonces puso a jugadores rápidos como Ferran, Rafinha y Rooney para aprovechar esos espacios. Sabía que Unai Simón es un portero que sale mucho de su área, entonces trabajó disparos desde fuera del área en los entrenamientos. Y todo salió perfecto, cada detalle, cada movimiento, cada jugada. El Barcelona ejecutó el plan de Flick con precisión milimétrica y el resultado fue una goleada histórica.
Pero lo más impresionante de Flick es su capacidad para gestionar el vestuario, para motivar a los jugadores, para hacerles creer que pueden ganar cualquier partido. Esa charla con Rafinha 30 minutos antes del partido, diciéndole que era el líder ofensivo, fue brillante. Esa decisión de poner a Ferran Torres de titular en lugar de Lewandowski fue valiente. Esa confianza en Ronny Barguillí para sustituir a Lamine Yamal fue acertada. Todo funcionó porque Flick tiene un control total de su equipo, porque sus jugadores confían en él, porque saben que si siguen sus indicaciones van a ganar. Entonces aquí está la historia completa de lo que realmente pasó ayer en Arabia Saudí. Barcelona 5, Athletic 0, pero detrás de esa goleada hay decisiones, conversaciones, errores y aciertos que empezaron mucho antes del partido. La apuesta de Hansi Flick por Ferran Torres, la charla motivadora con Rafinha que lo transformó en el mejor jugador del campo, la oportunidad de Ronny Barguillí que la aprovechó con un gol y una asistencia, el trabajo silencioso de Fermín López y Pedri controlando el juego, los errores tácticos de Ernesto Valverde que dejaron al Athletic indefenso y la pesadilla de Unai Simón que puede costarle la titularidad en la selección española. Todo eso junto creó la tormenta perfecta, la goleada histórica, la demostración de que este Barcelona de Hansi Flick es una máquina imparable. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de todo lo que pasó detrás de esta goleada? La decisión de Flick de poner a Ferran de titular, la actuación de Rafinha después de esa charla motivadora, ¿o los errores del Athletic que les costaron tan caro? Déjamelo en los comentarios, dale like si te gustó descubrir todo lo que no se vio en televisión, comparte este vídeo para que más gente conozca la verdadera historia. Nos vemos en el próximo vídeo de Gol de Última Hora, donde te seguiré contando todo lo que pasa detrás de las cámaras.